Libro de Amós, capítulo 2. Ya habíamos comenzado este libro de Amós, ¿no? El profeta campesino, el profeta del campo, que un día recibió el llamado por ver, oír y sentir tanta injusticia que había, tanto en Judá como en Israel, pero en especial en ese tiempo en Israel. Era el año 770 hasta 750. En Israel estaba reinando el rey Jeroboam II, un rey muy próspero, un rey que logró recuperar mucho territorio de la tierra del norte y también logró abrir el camino a toda clase de creencias. Y volvió a restaurar la adoración en Betel y en Dan, que había hecho su tocayo de años atrás, Jeroboam I, le podemos decir, ¿no? Entonces él recibe primeramente una visión, un llamado de advertir a las naciones que están alrededor de Israel, a los de Gaza, a los filisteos, a los de Asiria, también a los de Edom, a los de Moab, a los de Amón. Y finalmente también una advertencia dura para Judá y sobre todo para Israel, las tribus del norte. Esto es muchos años, unos cuantos años, unos 50 años antes que Oseas empiece también a profetizar en aquel tiempo, muchos años antes. Quiere decir que el Padre siempre estaba avisando lo que va a ocurrir, estaba avisando, que pora, ¿no? Que oikota pea, oye juta ina. Pero la persona siempre escuchamos ese discurso, hasta que finalmente llegó el momento de que ocurrió. Bueno, vamos a empezar con el capítulo 2. Hoy, capítulo 2. Ya estamos continuando con los juicios para las naciones, y esta vez va para Moab. Moab era una tribu que descendía de Lot, ¿no? Lot era el sobrino de Abraham, que se había apartado y había cometido pecado con su hija, y de ahí nació Moab y Amón. Así ha dicho el Eterno, por 3 pecados de Moab. Ya habíamos hablado de qué representa esos 3 pecados, ¿no? Adulterio, homicidio, idolatría, ¿no? Y hay otro pecado grave para las naciones, que es haberse rebelado contra el pueblo del Todopoderoso. Rebelarte contra el pueblo de Elohim es rebelarte contra su instrucción, contra su enseñanza. Es imposible que un pueblo, una gente, una persona, una iglesia, una creencia que cree que el Padre, Elohim, el Elohim de Israel, es el Elohim verdadero, esté de acuerdo con su palabra y ataque a su pueblo. Es imposible, ¿no? O sí. Estoy de acuerdo con todo lo escrito por el creador de todas las cosas, por el Elohim verdadero, pero no me gusta ese pueblo, aborrezco ese pueblo, y no solo lo aborrezco, sino a jata y aricuera. Entonces es totalmente una contradicción. Hoy en día eso pasa, ¿no? Pueblos, denominaciones que están convencidos de que la Biblia es la verdad, que es la máxima autoridad, pero van en contra del pueblo establecido por el Padre. Inclusive quitándole sus derechos a las promesas que le había dado el Padre, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob. Ahora ya la promesa pasó a otro pueblo, ahora todas estas bendiciones vienen a otro pueblo. Cosas como esa, ¿no? Entonces por eso es un 4º pecado terrible que el Padre no perdona. Bueno, así ha dicho el Eterno, por 3 pecados de Moab, y por el 4º no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot. Y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta.
y quitaré el juez de en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes, dice Adonai, el Todopoderoso, el Elohim de Israel. Está diciendo. Ahora acá parece que hay un acontecimiento, ¿no? Algo que ocurrió. Y investigando un poco, hay algunos puntos en la Biblia que nos acercan a algo que ocurrió en años atrás. En tiempos que el rey Josafat gobernaba Judá, el rey Jorán, hijo de Acab, gobernaba Israel, hubo una guerra con los moabitas. Una guerra, entonces Josafat y Jorán se hacen una alianza. No sé si una vez leyeron esa parte donde van a pedirle al profeta Eliseo que les dé una bendición, que le dé una señal. Fue Josafat que pidió: vamos a buscar al profeta de esta tierra para que nos dé una bendición, o nos dé una palabra del Todopoderoso. Y ahí buscan y él les profetiza que van a triunfar. Y en esa travesía se les une el rey de Edom. Se les une también para ir a la batalla. Entonces pelean 3 reyes contra los moabitas. Primero vamos a ver este texto, Sofonías capítulo 2. Después vamos a ir a esa escena. Sofonías capítulo 2. Versículo 8. Dice: yo he oído las afrentas de Moab y los de Moab y los de nuestros, de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Entonces, está mostrando lo que han hecho los moabitas contra el pueblo de Israel, ¿no? Por tanto, vivo yo, dice el Eterno de los ejércitos, Elohim de Israel, el Todopoderoso de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo, el remanente, y hay que entender bien siempre cuando habla de ese remanente, entre todos los israelitas hay un grupo especial que sigue el plan del Padre, porque todo Israel muchas veces no cree la palabra. El problema es que uno mira a Israel en general y de sus pecados y ya los condena, pero entre todos ellos hay un remanente, y el hombre de fe busca el remanente, ¿no? Y el remanente siempre es el más numeroso, el más diminuto, el más pequeño. Entonces, pero la gente quiere ver siempre un grupo grande, ¿no? Cantidad. Si fueran en Itacurubí 200, 300 personas, sería un remanente de Itacurubí. Ya creo que ya sería casi toda la ciudad. Entonces, siempre el remanente es un grupo pequeño, y aparte otra vez ese grupo pequeño está sosteniéndose así como presionado. Pero este remanente en el final de los tiempos va a tener gran poder. Y remanentes en todas partes del mundo, remanentes en todos los tiempos. Ya después ya suman, ¿no? Suman. Eso nomás hay que tener en cuenta. Pero siempre se ve, siempre al pueblo escogido, al pueblo fiel, se le ha visto como un pequeño remanente. Siempre. Así yo creo. Tal vez estoy confundido. Tal vez algunos, no, las iglesias verdaderas son las que llenan estadios. Las que tienen 700,000 miembros, 800,000 miembros. Ahí se ve la verdad. Bueno, hay que analizar históricamente y bíblicamente si fue así. Dice: remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Adonai, del Eterno de los ejércitos. Entonces estamos viendo el cuarto pecado contra Moab también, ¿no? Se enorgullecieron contra el pueblo del Todopoderoso. Isaías 15, vamos a ver. Isaías 15. Isaías capítulo 15, versículo 1. Profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio
Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Y empieza a hablar largamente, ¿no? Entonces, solamente para que tengan en cuenta. Y ya en Sofonías vimos la razón, ¿no? Pero ahora el acontecimiento que les venía hablando, que menciona acá en este libro de Amós. En segundo libro de Reyes, capítulo 3. Yo voy a leer desde el versículo 26, pero si uno lee todo el capítulo, puede entender el contexto. Habla del acuerdo que hizo el rey del norte con el rey del sur para ir en contra de Moab, el momento que se encuentran con Eliseo, y Eliseo le da las profecías, todo ese contexto, a leer todo el capítulo. Pero ¿qué dice acá? Después de la guerra, ¿no? Después de la batalla, después de haber triunfado Israel, y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom. Mas no pudieron. Es como que dijeron, ¿cómo vos, Edom, te vas a unir a esos hebreos malditos? Debo Edom orelado Araguri. Algo así, ¿no? Pero Edom se unió cuando eso al norte, a la tribu de Israel y a la tribu de Judá, para pelear contra Moab. Entonces creo que se pichó en Moab y se fue y le atacó a Edom. Y no pudieron, dice. No pudieron ganar al ejército de Edom. ¿Y qué hicieron? Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Entonces, ¿qué hicieron? Secuestraron al heredero de Edom y lo sacrificaron. Y empezaron a echar maldiciones contra el pueblo elegido. Entonces, ¿da como para que caiga sobre ellos un juicio o no? Empezaron a echar maldición sobre Israel. Este es el pecado de Moab, ¿no? De Moab. Bueno, esto es muy importante. ¿Por qué esto enfurece tanto al Todopoderoso? Vamos a ver lo que dice la ley con respecto a este punto, ¿no? Deuteronomio 18:10. Deuteronomio 18:10. ¿Qué es lo que dice ahí? No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es, ¿qué dice ahí? Abominación para con el Eterno. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones, el Eterno, tu Elohim, echa estas naciones de delante de ti. Entonces está una prueba de que esto que hacen ellos aborrece el Padre, el sacrificar sus hijos, los niños, las personas, para pedir algún favor a sus dioses. Eso era una práctica que hacían especialmente los de Moab, ¿no? Sacrificar personas o sus propios hijos para pedirle favores a sus dioses. Levítico 18, vamos a fijarnos. Levítico 18. Levítico 18. El versículo 21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Elohim, yo Adonai. Yahweh. ¿Qué significa esto? No vaya a ni ofrecer la ne membu o ra'u. Ra'u. No vaya a ofrecerle a tu ra'u. Sí. Para ofrecerlo por fuego al dios Moloc. No contamines el Shen, el nombre. O sea, cuando uno hace esto, está ensuciando los preceptos del Padre. Y esto parece, sí, claro, yo jamás haría esas cosas. ¿Alguien de ustedes entregaría a su hijo a Moloc para ser quemado al fuego? Pero en este tiempo, Moloc representa también este sistema. Entregarle a tu hijo a este sistema es entregarle a Moloc. ¿Entienden, no? Cuando vos interrumpí la educación de tu hijo a través de la escritura, de la palabra, le está entregando entonces a ese Dios Moloc.
le está ofreciendo como sacrificio. Y no hay que hacer estas cosas. Y hay más, Deuteronomio 12, 31. Deuteronomio 12, 31. No harás así al Eterno tu Elohim, porque toda cosa abominable que el Eterno aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Está entonces aclarando que no vaya a hacer estas cosas. Entonces, lo que hacía Moab, no solamente por ese caso que leímos, eso era una práctica común entre los moabitas, especialmente secuestrar alguna autoridad, algún líder, alguna persona importante y ofrecerlo como sacrificio. En Jeremías 48, hay más, versículo 7, 48, 7. Pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, tú también serás tomada, y Quemos será llevado en cautiverio, tus sacerdotes y tus príncipes juntamente, y vendrá destruidor a cada una de tus ciudades, y ninguna ciudad escapará. Se arruinará también el valle y será destruida la llanura, como ha dicho el Eterno. ¿De quién está hablando? De Moab. Confiaste, tuviste orgullo, bueno, te viene el juicio con todo. Creo que nos quedó claro ya este juicio contra Moab. ¿Por qué razón, no? Cosas que no le agradaba al Padre habían cometido y habían hecho. Entonces tenía que venir juicio contra ellos. Volvamos a Amós. Entonces, estamos en el versículo 4, ¿no? O 3. Y quitaré el juez de en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes, dice el Eterno. Así ha dicho el Eterno, por 3 pecados de Judá. Ahora entra con Judá. Ya las naciones completó. ¿Cuál era el problema con las naciones? Esto hay que diferenciar bien. Las naciones no van a ser acusadas por no obedecer la Torah. Las naciones van a ser acusadas por cometer todos esos delitos que están en la Torah, pero sobre todo por haber menospreciado al pueblo de Elohim. ¿Y qué es menospreciar al pueblo de Elohim? Menospreciar también sus instrucciones, su enseñanza. Así ha dicho el Eterno, por 3 pecados de Judá y por el 4º no revocaré su castigo. ¿Por qué? Y acá dice, menospreciaron la Torah del Eterno y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. ¿Cuál fue para ustedes el 4º terrible pecado de Judá? Aparte de los 3 que ya mencionamos que también Judá cometió, tanto adulterio como homicidios y también idolatría, dejó, y esos 3 pecados son el resultado de haber cometido el 4º, dejar la ley del Padre. O peor, dice que añadirle o enseñar de una forma diferente, introducir enseñanzas que no cuadraban con lo que el Padre estableció y confundir a todo el pueblo y hacerlos vivir en pecado. Bueno, por eso viene juicio contra Judá, contra el pueblo del sur. Aunque esto era una profecía, ¿no? En aquel tiempo, aparentemente, ellos estaban haciendo lo correcto, aparentemente, ¿no? Pero ya se iba manifestando corrupción, porque se levantaban profetas falsos, sacerdotes falsos, había corrupción y todas estas cosas. Entonces, este es el pecado por Judá. Prenderé por tanto fuego en Judá. Fíjense lo que dice. El cual consumirá los palacios de Jerusalén. Y esto ocurriría mucho tiempo después, en el año 500 y algo, ¿no? No ando muy bien con la fecha, pero 500 y tanto, en el tiempo de Nabucodonosor. Él vendría y cumpliría literalmente esta palabra. Entonces estamos muy lejos todavía, más de 250 años.
Entonces, ¿cómo para qué preocuparnos? Pero ya vean cómo el aviso, el anuncio del Todopoderoso ya llegaba, ya estaba advirtiendo. Para las 10 tribus del norte el juicio estaba cerca ya faltaba poco. Para Judá estaba todavía muy lejos, por eso le lanza un pequeño aviso. Primer aviso, ¿no? Como viene la boleta de primer aviso y así. Para Israel ya era aviso de corte, ¿no? Aviso de reconexión. La desconexión, sí, aviso de desconexión ya le estaba llegando a Israel. Pero todavía eran aviso. Para Judá todavía primer aviso. Bueno, veamos lo que dicen algunos textos referentes a este punto. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes, capítulo 17, el versículo 18. El Eterno, por tanto, se airó. Y esto es toda una narración que habla contra Israel. Esta narración del capítulo 17, Segunda de Reyes, habla contra Israel porque en este capítulo Israel es llevada cautiva por los asirios. Pero fíjense lo que dice aquí. El Eterno, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Ah, bien, aplauso para Judá. Nosotros quedamos bien. Pero ¿qué dice el siguiente versículo? Mas ni aun Judá guardó los mandamientos del Eterno, su Elohim, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Entonces, por más que quedó Judá, pero recuerden que ya está el aviso, pero él aprende santo pa ahí. Depende formar, porque Pepe ya iba y pejó la pecado ya norte. Pero, ¿cuál era la diferencia entre Judá y entre Israel? ¿Quién sabe? Vamos a Jeremías capítulo 3 para entender esta diferencia. Vamos a analizar. Había una diferencia entre el pecado de Judá y el pecado de Israel, las 10 tribus del norte. Jeremías capítulo 3, y a ver si leemos del versículo 1. Dice: alguno dejará a su mujer y yéndose esta de él se juntará otro hombre, volverá ella más, no será tal tierra del todo amancillada. Tú pues, refiriéndose a su pueblo, has fornicado con muchos amigos. Mas vuélvete a mí, dice el Eterno. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos, como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. ¿Guardarás su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Ahora viene la palabra. Me dijo el Eterno en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Acá estamos hablando del profeta Jeremías. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso allí fornica. Cometían toda clase de idolatría. Está comparado con la fornicación. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. O sea, Israel, descaradamente, sin importarle nada, se iba y pecaba. No me importa lo que diga mi Dios. Se iba, dioses creaba, o sea, a los montes altos quiere decir que abiertamente pecaba. ¿Se entiende eso, no? Abiertamente, o sea, no era una mujer, comparando como mujer, se puede entender una mujer que le traiciona a su marido sin esconderse, directamente. Terrible, ¿no? Entonces, el Eterno pensaba que sentirá vergüenza, porque esa pala ya poa. Yo veo lo que está haciendo, yo creo que vas a sentir vergüenza y ay, me descubriste, me arrepiento de lo que hizo. Porque normalmente, ¿no? Normalmente, si una adúltera es descubierta, trata de justificar, no es lo que parece y todas esas cosas, ¿no?
normalmente. Pero Israel, le valía lo que diga su padre, ¿no? ¿Qué les parece ese tipo de mujer? Terrible, ¿no? O sea que abiertamente, fulano, me voy con el otro, así que no me esperes para cenar. ¡Qué pucha! Terrible. Este era el pecado que cometía Israel, libremente. Pero ¿quién dice que lo vio? Su hermana, ¿y cómo le llama ahí? La rebelde Judá también. ¿Por qué rebelde? Y miren, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Claro, no creo que exista algún hombre que su esposa se comporte de esa manera y igual voy a vivir contigo. Bueno, saludo al Señor. ¿Será que existirá este tipo de personas? Lo primero que se hace, divorcio. Yo me separo de vos, yo no quiero vivir con semejante persona. Esto observó la rebelde Judá. Ahora, ¿por qué dice que igual ella pecó? Porque ya que la advertencia va de Amós muchos años después, la advertencia va a ir para Israel, pero también ya como que un aviso, un primer aviso a Judá, que sí que Judá andaba haciendo cositas en secreto, pero el Todopoderoso sabía. Entonces, primer aviso, Judá, mira lo que le va a pasar a esta que claramente se manifiesta como pecadora. Vos que estás comenzando con el engaño, pará ahí, terminá ya. Pero, ¿entendió eso? No, al contrario, siguió siendo más terrible. Pero la diferencia de Judá es que Judá lo hacía en secreto, escondida. Por un lado se presentaba como un pueblo que adoraba al único Elohim verdadero en el templo, hacían los sacrificios, todo. Pero por otro lado empezaban a adorar a otros dioses. Y eso fue lo más terrible para el Todopoderoso. Una engañadora en secreto. Doble cara, ¿no? Doble cara. Doble cara se dice. Cara doble. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón. ¿Y qué dice ahí? Sino fingidamente, dice el Eterno. A pesar de que vio todos los pecados que hizo su hermana a las tribus del norte y el castigo que el padre le había dado, le había cortado de la herencia, le había quitado su nombre, no se volvió, y dice ahí, de todo corazón. O sea, que se volvió por un lado. O sea, ¡ay, qué terrible! ¡Ay, mejor nosotros vamos a calmarnos un poco! Pero un poco nomás. ¿Entienden? Es como cuando una persona ve una advertencia, algo horrible que le pasa a alguien y empieza a bajar un poco. Vamos a robar un poco menos nomás porque ya se le pilló al de tal parte, al de tal oficina se le pilló. Entonces vamos a hacer los robos refiriéndose al trabajo o otras cosas. Vamos a empezar ya a cuidarnos un poco más, si no vamos a poner más guardia para cosas así. Eso era peor. Ese es el pecado que Judá iba a tener hasta el tiempo de Nabucodonosor. Me están captando, ¿no? El problema de Judá. Bueno, tengo otro texto. Deuteronomio capítulo 28. ¿Viste? Deuteronomio capítulo 28. Después ya entramos ya con Israel, con todo. Deuteronomio 28, 20. 28, 20. Dice: y el Eterno enviará contra ti. Esto era lo que se le advertía si es que no hacían las cosas del Padre. El Eterno enviará contra ti maldición, la maldición. Y la maldición, a ver, ¿qué fue la maldición para Israel? ¿Qué usted entiende que fue la maldición para Israel? ¿Ah? Se cortó la relación. Yo no tengo más relación con ustedes. Una vez que el padre cortó su relación con Israel, vinieron los asirios y hicieron salambí, hicieron lo que querían. O sea, ¿qué es la maldición entonces? La maldición es que vos estés esperando que te pase algo, ¿no? La maldición es que tu relación con el padre termina, entonces te queda a la deriva, te queda
ahí en el desierto. Es como que si aquel día que el Padre le ofreció ser el Elohim del pueblo de Israel, ellos dijeron, no, queremos caminar independiente, ya estamos cansados de líderes, ya primero eran los egipcios, ahora vas a ser tú, no, libre. Bueno, entonces me voy y se quedan ellos ahí en el desierto. ¿Qué le iba a pasar? Iba a venir toda clase de problemas. Maldición para un hijo es que sus padres no le protejan, no le cuiden. No. Desde ahora ya no te compro nada, ya no pago tu estudio, ya no pago tu comida, ni tu techo, nada. Vas a tener que trabajar y dedicarte a tus propias cosas. Eso sería maldición, ¿no? Un ejemplo estamos dando. Pero cuando vos tenés la protección de alguien, y siempre, hoy hablamos a la mañana que temor al Eterno es saber que Él es el que puede protegernos, que entendemos que nosotros dependemos de alguien. Hoy en día la mentalidad juvenil es que no dependo de nadie. Yo puedo decir, hacer, opinar lo que quiero. Mis padres no tienen por qué decirme lo que es bueno o es malo. Yo ya entiendo las cosas. Entonces, ya no le respeta a nadie. No le respeta a los padres, no le respeta a los profesores, no le respeta a la policía, no le respeta a nadie. Entonces, va a venir sobre ellos lo que se llama la maldición. Garrotazo. ¿Sí o no? Otro sí le va a enseñar el respeto. El Eterno enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Esto ya estaba advirtiendo el libro de Devarim, de Deuteronomio. Jeremías capítulo 25. Miren lo que había ya escrito el profeta Jeremías. Esto era para Judá. Recuerden que estamos todavía para Judá. Y dice que serán quemados sus palacios y sus castillos en Amós. Versículo 5. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino. Esto es Jeremías lo que está hablando, ¿no? Y de la maldad de vuestras obras. Y moraréis en la tierra que os dio el Eterno a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. El problema era que Jeremías decía, dejen de vivir hipócritamente, dejen de adorar dioses falsos, y el pueblo decía, pero ¿y Jeremías? Nosotros vamos al templo, nosotros traemos sacrificio, nosotros celebramos las fiestas, va ahí con la herea. ¿Por qué? Porque nadie pues les veía a ellos haciendo. La diferencia era que ellos lo hacían cañijape, pero el Todopoderoso veía. Y el Todopoderoso le revelaba a Jeremías, este pueblo está adorando ídolos. ¿Se acuerdan cuál fue la visión de Ezequiel? Ezequiel reclamó, Señor, ¿por qué vas a destruir a tu pueblo? ¿Sabe? ¿Querés saber por qué? Yo, mi Ezequiel, entraba en sueño y le llevó a Jerusalén. Y le mostró, le hizo abrir el templo así con su mano nomás. ¿Y qué encontró ahí? Adoración a Tamuz, adoración a Baal, idolatría. ¿Cómo no voy a traer mi juicio contra esta nación? ¿Acaso Ezequiel no leíste mi Torá? ¿No leíste la Torá que dice? Y Ezequiel ya se quedó sin palabras. No puedo hacer más nada. Pero afuera, oh Eterno, ellos hacían sacrificios. No sé si vieron una película de Jeremías, cuando él tenía que ofrecer el sacrificio y no podía, le venían voces ahí. Ellos han hecho lo incorrecto, esto es todo mentira, esto es todo falso, hasta que no aguantó y, pueblo, ¿por qué? Y ahí empezó a decir todas las verdades. Hay una película interesante de Jeremías. Cosas así, ¿no? Estaban ocurriendo. Miren acá. Pero no me habéis oído, dice. Napesendui, dice el Eterno, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho el Eterno de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice el Eterno, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y marca un poco ahí que dice, mi siervo, ya que el pueblo elegido no quiere servirle, él va a usar un pagano, un idólatra, para que cumpla sus propósitos, su mandamiento, porque esto que va a ocurrir acá, o sea, es una cosa escrita en la palabra. Si no haces, te ocurrirá esto. Entonces necesito un instrumento. Bueno, Nabucodonosor va a ser mi instrumento. Mi siervo
y lo traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor. Ahí también le entraban todos los de Gaza, Siria, todos van a ser enjuiciados por Nabucodonosor. Nabucodonosor derrotó a los asirios, derrotó a los egipcios, derrotó a todos los pueblos que había alrededor. Hizo el juicio que había profetizado Amós. Así está diciendo. Pero finalmente, ¿contra quién iba a acabar? Contra Judá. O sea que tuvo mucha paciencia el padre. Esperó hasta todas las demás naciones ya habían sido conquistadas y último cayó Judá. Le dio mucha chance por amor a su siervo David. Y contra toda esta nación alrededor. Y los destruiré y los pondré en escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca entre ellos la voz del gozo y la voz de alegría, la voz de posado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Se va a acabar. Eso que la gente tiene ahora disfrutando, no, yo vivo feliz, se va a acabar porque no han escuchado mi advertencia. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas 36. Nuevamente contra Judá. Esto es, contra Judá. 36:11. 36:11. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. ¿Y qué dice ahí? E hizo lo malo ante los ojos del Eterno, su Elohim, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte del Eterno. Y se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual él había jurado por Elohim, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse al Eterno, el Elohim de Israel. ¿Ven ustedes cuál es el problema? No quería volver al Padre. También todos los príncipes, principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, dice, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa del Eterno, la cual él había santificado en Jerusalén. Empezaron a copiar, a imitar lo que vio Ezequiel en su visión. Y el Eterno, el Elohim de sus padres, envió constantemente palabra a ellos. ¿Desde quién envió? Desde Amós ya. Puede decir, no, pero tarde ya no envió, a Jeremías recién le envió. No, desde el tiempo de Amós, Joel, ¿quién otro? Oseas. Todos ellos hablaron ya lo que iba a ocurrir también contra Judá. ¿Por qué? Envió constantemente palabras por ellos por medio de los mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Elohim y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira del Eterno contra su pueblo, Handa y Pohame. No tuvieron más remedio, ya demasiado ya. Lograron llenar el colmo de pecado. Bueno, entendimos ya entonces el pecado contra Judá. ¿Qué era el pecado de Judá? El cuarto, menospreció la palabra del Padre. Y lo peor, menospreció la palabra del Padre y vivió una doble cara, una doble vida. Por un lado, todo santo, todo bueno, pero por otro lado, nadie me verá, nadie sabrá lo que hago. ¿Entiendes? No, esa es la falsedad religiosa. Eso fue lo que Yeshua vino y desenmascaró. ¿Qué dijo Yeshua? Por fuera se ven como sepulcro blanqueado. Fariseo, lava lo de adentro. El vaso para usar, ¿dónde es importante que esté limpio? ¿Afuera o adentro? En aquel tiempo los vasos no eran así transparentes, eran de un color oscuro, ¿no? Entonces, vos limpiás todo bien acá, limpiás todo bien, brillaba y ponía ahí, qué limpio vaso. Pero adentro, ahí telaraña, bicho de todavía. ¿No? Entonces le hacían entender, no, eso no sirve. Ustedes tienen ahí en sus adornos, en sus lugares, porque los fariseos tenían la costumbre de lavar, de limpiar todos los vasos, así, que brille y tener ahí. ¡Oh, qué limpio! Pero adentro, todo bicho horrible. Yeshua le estaba comparando con su corazón. La pende corazón, ya haré. O cabe todo traje impecable, esos trajes de lujo. Pero adentro son una suciedad.
Igual, hoy el religioso, ¿cómo se presenta? Todo elegante, todo un teólogo, todo un poderoso, pero adentro hay iniquidad, maldad, mal corazón. Vos le escuchás expresarse y todo es limpio, todo es elocuente, pero a la hora de la verdad, ni na, ña, ña, ña. Bueno, finalmente, vamos a Amós. Vamos a Amós. Capítulo 2, versículo 6. Así ha dicho el Eterno: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Y ahora vamos a ver cuál es el cuarto. Recuerden que ya entendimos lo que es los 3 pecados, pero este cuarto pecado de Israel, esto sí les va a hacer poner los pelos de punta, ¿no? Increíble. Ahora le van a entender por qué el apóstol Pablo, cuando le hablaba a los corintios, a los de Tesalonicenses, apartados de idolatría, apartados de fornicación, apartados. Todo lo que ahora Amós les va a decir a ellos es lo que el apóstol Pablo, los apóstoles, advertían cuando predicaban la palabra. La idolatría, la fornicación, el pecado que había en Corintios. Esta era la causa. Es una similitud exacta. Entonces ahí podemos entender que Pablo no le estaba hablando a unos gentiles, como nosotros creemos, algo que no tiene nada que ver. Le estaba hablando a ellos, a las 10 tribus perdidas del norte. Porque estos están haciendo la misma cosa que esos griegos de Colosas, todos estaban haciendo. ¿Y por qué les advertía con tanta rigurosidad? Porque ellos eran parte de un pueblo que tenía un pacto, una promesa. Hay que recordar que a los corintios les habla nuestros padres. ¿Sí? Le dice, refiriéndose a los israelitas en tiempo de Moisés. Nuestros padres que vivieron en el desierto. ¿Por qué le va a decir nuestros padres a los corintios? Porque ellos eran parte de ese pueblo que se había perdido y ahora estaban siendo recuperados. Bueno, entremos en el tema. Dice, así ha dicho el Eterno: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Ahí hay una referencia, creo que hay otra versión. Vamos a ver, 6. Juicio contra Israel. Esta es otra versión. El Elohim de Israel ha dicho: ustedes, pueblo de Israel, han llegado al colmo de la maldad. Eso se llama el colmo, lo peor. ¿Qué hicieron? Por eso no los perdonaré. Por eso no los perdonaré. A la gente humilde y honrada la venden como esclava por unas cuantas monedas y hasta por un par de zapatos. Y ahí nos viene en memoria Gomer, ¿no? Que fue vendida así. Entonces, ¿qué hacían ellos con la gente que ya era muy pobre, o con algunos prisioneros, precisamente en época de Jeroboam, que él andaba conquistando por ahí tierras, traía prisioneros, esclavos y los ofrecía ahí, cosa que solo practicaban los pueblos paganos? Pero está bien si eran prisioneros de otras naciones, no, a su propio pueblo los empezaba a esclavizar. El que ya no tenía dinero, el que no tenía para pagar, bueno, los atrapaba, los traía y los llevaba y los vendía. Empezaba a ocurrir la cacería de esclavos en ese tiempo. Era terrible. Para el Padre esto es terrible, porque hay mandamientos que prohíben eso. ¿Entienden? ¿No? Y en ese tiempo ocurrió eso con Gomer también, después de mucho tiempo. Entonces vemos que ese fue su problema. Pisotean, ¿qué más? Pisotean el polvo de la tierra, las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Veamos otra vez esa versión. A los pobres los humillan, los arrastran por el suelo y son injustos con ellos. Los padres y los hijos, atiendan bien acá, me ofenden al tener relaciones sexuales con una misma mujer. Y acá sale una parte en Ezequiel 22. Vamos a buscar esa parte de Ezequiel 22. ¿Por qué ocurría eso? Estamos hablando de Israel, no estamos hablando de pueblos paganos. ¿Por qué ocurría eso? ¿Qué dice Ezequiel 22, 11? Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo.
Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Y podemos leer todo el día. Esto está hablando del pueblo de Israel. Pero en referencia a esto comenzó a ocurrir en Israel, en la tribu del norte. ¿En qué sentido? ¿Cómo ocurrió? Bueno, resulta ser que para hacer adoraciones a algunas deidades se utilizaba sacerdotisas, mujeres jóvenes, que eran ofrecidas como mercancía sexual. Entonces van a hacer una adoración padre-hijo. ¿Qué creen? Padre-hijo. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a cometer adulterio o fornicación con una misma mujer, porque están haciendo una adoración pagana. También compraban esclavas para estas actividades. También ya en sus adoraciones existía una práctica de, como lo que dice ahí en Ezequiel, ¿no? La nuera, la hermana, los hijos. Porque recuerden, esto no se hacía, no es que ellos lo hacían o por sinvergüenza o bandido, era parte de la adoración que había en esas creencias, que Jeroboam había permitido que circule libremente por el país. Sexos rituales. Entonces, si una familia iba a practicar esa creencia, ya imagínense cómo practicaban. Entonces, y por otro lado, todavía se hacían llamar pueblo de Elohim. ¿Ustedes quiénes son? Nosotros somos pueblo de Israel, el pueblo de Elohim que fue liberado de Egipto. Y esas prácticas raras, sí, son las nuevas creencias que tenemos, pero siempre creemos en el Elohim de Israel. Oh, Dios mío, me asustan, ¿no? Aparte que venden como esclavos a su gente, lo menosprecian, lo maltratan, empiezan a hacer cosas que no quiero ni pronunciar. ¿Qué creen ustedes que ocurría en la época del apóstol Pablo con los griegos en ese tiempo? Era igualito. Sus prácticas eran iguales. Por eso Pablo les hablaba, les advertía, cuiden su cuerpo, es templo del Espíritu Santo, porque para muchos era normal eso. Era normal ir a entregarse a una prostituta o traer una prostituta a la familia o qué sé yo. Era normal tener otra mujer, hacer orgía, homosexualidad. No es que era tan feo como lo que ahora la sociedad a nosotros nos está haciendo creer. Si nosotros no estuviéramos aquí escuchando la palabra y estaríamos en un ambiente así de onda, ¿qué tal onda, loco? No nos parecería tan raro. Si ustedes escucharían la charla que tienen los jóvenes y los no tan jóvenes, los treintaentones y los cuarentones que están en el sistema, me dirían que poca cosa lo que yo estoy hablando. ¿Me entienden lo que estoy hablando? Sí. La manera que cometen el pecado es terrible. Y recuerden, ¿para quién este juicio? Para el norte. O sea que eso iba a ser la característica de este pueblo y se nota todavía. Podemos ver que ese pueblo está esparcido entre las naciones, porque son las prácticas más habituales. Primero, esclavizar a su prójimo. Si pudiera mucha gente, agarraría a toda esa persona que no tiene qué hacer ni dónde hacer, les traería y le haría trabajar solamente dándole de comida. Algunos hacen. En algunos países hay todavía la esclavitud, claro, clandestina, pero hay. Secuestran jóvenes, secuestran jovencitas y los hace trabajar, los esclaviza. Son sus propios paisanos, sus propios compatriotas. No les importa con tal de ganar dinero. Igual muchas personas practican ese tipo de orgías y pecados de toda clase. Por eso existe el mercado de pornografía tan grande. Porque hay mercado, ¿no? Hay quien paga. ¿Sí o no? Están viendo cuál es el terrible cuarto pecado de Israel. Y Dios, imagínense, yo me imagino a Dios, a Elohim. Ay, Dios mío. Amós, un pobre campesino viene de lejos allá de Tecoa, da petiveima la pende vida, pesa peicó, da pembuas, de mochuco,
templo, a puro pecado. Tíana. Me imagino que le esté diciendo a un campesino así. Expulsen a este de acá. Bueno, pero continuemos. Los pobres los humillan, pisotean el polvo de la tierra, los cabezas de los desvalidos tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo templo. Ahora, veamos Levítico 19, lo que habla acerca del trato al semejante. ¿Qué decía la Biblia? Levítico 19:13. No oprimirás a tu prójimo. Primero lo que dice, mandamiento. Ni le robarás. No tendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. A ver, ¿cómo se entiende esto? Si tenés que pagarle a alguien y tenés su dinero, que coste eso, ¿no? Otra cosa es que no tenés luego el dinero, ¿no? Algunos tienen el dinero. Teníamos sufribeso. Existe. No, vení el lunes. No le pagan a las personas. Teniendo el dinero, no le pagan. En tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Elohim, yo el Eterno. Esto quiere decir, este temor quiere decir que tenés que saber que hay alguien velando por esa gente. A esa gente que vos querés menospreciar, que querés tratar como cualquier cosa, hay alguien que está velando por ello. Jaque pora. Generalmente si por ejemplo, un violador ve a una jovencita pasando por la calle sola y quiere atacarle, pero hay una patrullera así caminando por ahí, ¿le va a atacar? No, ¿verdad? ¿Por qué? Ve lo que está ahí. Eso es igual. Cuando vos vas a hacer algo contra alguien, sabe que hay un Elohim que está observando. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Elohim, yo el Eterno. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo el Eterno. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Eterno. ¿Y quién habló todas estas palabras? El maestro Yeshua, porque él veía que había odio entre judíos y gentiles, y Yeshua quería hacerle entender, estos gentiles puede ser que sean sus hermanos. ¿Qué dice ahí? Vamos a ver un poco. Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Lo triste es que este dicho se decía que era de la Torá. Los judíos de esa época decían, la Torá quiere decir que hay que aborrecer al enemigo y amar al prójimo. Pero Yeshua le contradijo. Amarás a tu prójimo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Por qué? Porque entre esos enemigos que ellos estaban sintiendo ahora, estaba precisamente su pueblo. El hijo mayor, ¿qué corazón tenía hacia el hijo menor cuando regresó? O antes que regrese, ¿qué corazón tenía? Supongamos que hay una charla, vamos a hacer un teatrito. Hay una charla está en la cena y está el papá, el hijo mayor, cenando. Y el papá pregunta, hijo mayor, ¿nunca te preocupaste qué será que le pasó a tu hermano menor? Así le pregunta, ¿no? ¿No sería bueno que salgamos a hacer una búsqueda y veamos, preguntamos por él? ¿Qué respondería el hijo mayor? Deja, papá, ese sinvergüenza, que se pudra, que se muera. ¿Cuántas maldades está haciendo? Escuché por ahí que anda con ramera malgastando tu dinero. Esa clase de gente nunca más tiene que pisar nuestra santa tierra, nuestro santo lugar. Entonces el papá ya sabe el corazón del hijo mayor. Y se comprobó cuando llegó a casa el hijo menor. ¿Están entendiendo? Entonces el corazón del padre es
No le aborrezca a tu hermano que ha caído. Antes estaba haciendo cosas incorrectas, pero algún momento cambiará su corazón. Eso Yeshua estaba queriendo enseñar. Pero acá los de Israel estaban menospreciando a la gente. Bueno, estamos en Levítico, ¿no? Terminamos ya Levítico. Quiero leer más. Versículo 33, 19, 33. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo el Eterno vuestro Elohim. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanza justa, pesa justa y medida justa tendréis. Yo el Eterno vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y toda mi ordenanza y ponedlos por obra, yo el Eterno. Precisamente cuando vayamos estudiando a Amós, vamos a darnos cuenta que eso es lo que ellos han hecho. A los extranjeros los empezaron a oprimir y hasta a esclavizar. Y empezaron a cobrarle impuestos altos que cuando ya no podían pagar, bueno, si no puedes pagar, según mi ley, tenés que ser esclavo. Ellos se olvidaron de esta ley. ¿Cómo hay que tratar al extranjero? No le vas a oprimir, no le vas a maltratar. No, pero entonces usaban la ley. Por eso dice, lo correcto vas a hacer correcto. No vas a usar la ley para tu beneficio. ¿Qué hace hoy las personas? Utiliza la ley para favorecerse a sí mismo. Volvamos a Amós. Vamos a terminar ya. Amós 8, ¿no? Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Esto es una continuación de ese tremendo pecado que cometían ahí. Miren lo que dice ahí en esa nota 8. Nota. Se acuestan con ella, o sea, con el pecado, que con las fornicaciones que hacía, se acuesta con ella junto a cualquier altar. Ahí podemos corroborar de que estas prácticas sexuales que se hacían entre parientes o padre e hijo con la misma mujer eran prácticas rituales. No, son santos, son muy santos ellos. Le alabamos a ese Dios. El Dios quería así. Hemos hecho qué cosa. Altar. Se acuestan sobre la ropa, y esto es lo que es peor, ¿no? Se acuestan con ella junto a cualquier altar, y se acuestan sobre la ropa que algún pobre les dejó como garantía de pago. Con el dinero de multas injustas compran vino y se emborrachan en el templo de su Dios. Ay, Dios mío. Cuántas cosas ciertas vemos hoy, ¿no? Esas cosas que esa pobre gente viene y entrega, usan ellos para su pecado. De su empeño, ¿no? Le quitan. No, si no me pagas, tienes que darme. Pero lo único que tengo, no importa. La ley es la ley. Yo te presté, me tienes que devolver. Ay, está bien, le saca su último abrigo, se queda casi sin ropa el pobre hombre y se va. Y esa ropa, como es una ropa de mendigo, lo usa como alfombra, como para hacer macanadas. Para el otro era toda una ropa, pero para él simplemente para hacer cama de placeres. Y el dinero que le cobra por multas, dice, sale ahí, dinero por multas injustas, multas que no merecían. ¿Qué compran con él? Vino. Aprovechamos a comprar vino con esta multa que le cobré a esta gente. Multa por mirarme mal, multa por tener cara feo, multa. Se inventaban las multas, ¿no? ¿Esto quiénes hacían? Los líderes, los políticos, los religiosos. Hoy en día así también muchas congregaciones, lastimosamente entre comillas, le sacan todo lo que puede al pueblo y después ellos disfrutan. Ese dinero que le saca a esa persona que trabaja y que apenas da, después utiliza para sus barbaries. Averigüen nomás ustedes, porque yo le ando diciendo todo. Averigüen, investiguen. ¿Qué se hace con eso? Eso era lo que estaba haciendo Israel. El cuarto pecado que hasta hoy se sigue viendo, porque nosotros, toda esta generación, salimos de ahí, de esas 10 tribus.
que se perdió entre las naciones. Por eso tenemos todavía su esencia maléfica. Entonces esa advertencia es para hoy, para este pueblo. Amén. No tiene nada que ver conmigo, yo soy diferente. Se emborrachan en el templo de su Dios. Veamos Éxodo 22, ahí está el tema. Éxodo 22, 26. Miren lo que dice la Torá. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, dice. Eso decía la Torá. Si te presto mi ropa y préstame tanto dinero, bueno, te doy. Si no te pagó, ya es la puesta del sol, bueno, ya se queda para mí. No, según la ley, tenés que ir a devolverle. Porque si no, no va a tener ropa. En aquella época, yo le había hablado, muchos tenían una ropa nomás, una prenda nomás. Tenían. ¿Cómo estaba viviendo Israel? Terriblemente, menospreciando a su gente, esclavizando a su pueblo, pecando, adulterando, robando. ¿Cómo para que se enoje Dios o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo pusiste ante oírle a Dios? No. Todo lo que los mandamientos dicen, ellos quebrando. Bueno, vamos a Levítico 26. Levítico 26. Levítico 26. Versículo 14. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, que dice, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que os consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Ya el Padre le estaba advirtiendo. Bueno, vamos a terminar, Amós. ¿Entendieron entonces qué pasó con este pueblo? Terrible, ¿no? Versículo 9. Yo destruí delante de ellos al amorreo, y ahora está recordando todo lo que yo hice por este pueblo. Yo los destruí a esos cananeos, miren, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto, arriba sus raíces abajo. Yo exterminé a estos pueblos para darle esta tierra. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice el Eterno, hijo de Israel? Le está preguntando. Amós testificando dice, yo les saqué de Egipto, ustedes fueron esclavos, sufrían. Eliminé a todos estos pueblos que interrumpían su promesa, y les di esta tierra, y les levanté profetas, y les levanté servidores, le levanté gente consagradas. ¿Vean dónde hay cierto? Se come gente o la ñandeñe, la esclaseñe, mi palabra. Díganme si es mentira, le está preguntando. ¿Por qué viven así? ¿Por qué menosprecian las cosas del Padre? Pues, mas vosotros disteis de beber vino a los consagrados, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. En especial a Amós, que vamos a ver después en el capítulo 7, que el profeta de Betel, no se Betel acá, le va a mandar ordenar a Amós que se retire. No necesitamos tus mentiras aquí. Acá tenemos nuestra creencia. Nosotros también somos hijos de Elohim. Yo soy sacerdote de Elohim acá en Betel. Así que fuera. Y le trajo una orden judicial, porque se fue a denunciarle ante el rey. Y a Amós no le quedó otra que, bueno, yo ya le advertí, de causa entonces.
de culpa. Entonces, todo hice por ustedes y ustedes no quisieron aceptar. Pues he aquí que yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Y el ligero no podrá huir, y el fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice el Eterno. Entonces, ya que no me quisieron oír, ya que no me quisieron escuchar, prepárense para lo que viene. ¿Ustedes creen que le atemorizó a la gente? No he escuchado, pero ya él advirtió. A partir de este momento ya empezaría Amós a mirar, a recorrer y a ver todas las barbaridades que hizo. Cuando Yeshua vino, vivió con el pueblo, predicó la palabra y un día se subió también en un alto de la ciudad de Jerusalén. Dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Sí le dijo, ¿no? Llorando dice: cuántas veces quise cubrirte como la gallina cubre a sus polluelos, pero no quisiste. El problema es que el Padre envía la esperanza para su pueblo, pero el pueblo anda en oscuridad, anda en tiniebla y le rechazaba. Después, al final, muchos años después, 70 años después de Yeshua, ¿qué ocurrió con Jerusalén? Vinieron los romanos y los exterminaron, y que muchísimo dolor ocurrió. También creo que unos 50 años después de Amós van a venir los asirios, y ya nosotros hemos visto lo que hicieron cuando compartimos Osea, ¿no? Tremendo dolor, las mujeres han abierto su vientre, tremendo. Entonces, todo esto es para entender, ¿no? Lo que cómo el Padre ama a su pueblo, porque Él le dio la instrucción, le dio el camino y le dio también el resultado que van a tener si dejan ese camino. Amén. Ahora nosotros estamos viendo esto para conocer, precisamente para conocer cuáles fueron los mensajes que dieron los profetas. ¿Cómo se le llama a estos profetas? Los profetas menores, ¿no? No es porque son menores en importancia, porque son cortitos su mensaje, pero cortito, pero directo. Hay el que te va a hablar muchísimo, pero estos te van así directo y sin rodeos. Pesa yapó o peso y cotandereje. Ya dije. Así simplemente. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del libro de Amós. Bendiciones y hasta pronto.